siendo grabada. Así que lo pueden revisar en cualquier momento, o en todo caso, si tienen alguna pregunta o alguna duda, me hacen llegar por medio de su delegada, ¿no? Bueno, en primer lugar, agradecerles la disponibilidad que han tenido el día de hoy para poder asistir a la sesión. Lamentablemente ayer tuve un problema, eh, pero bueno, ¿no? Ya se ha superado, así que vamos avanzando eh, con la clase que debió hacerse el día de ayer, ¿ok? Entonces, vamos a tratar de que esta clase sea lo más dinámica posible y también rápida, así que he considerado no hacer un break, ¿no? Porque justamente eh, quizás ustedes tienen que hacer otras actividades. eh, Así que vamos a ir de largo, ¿no? Vamos a ir de largo y obviamente siempre solicitarles, ¿no? Que si hay alguna pregunta, hay alguna duda, me la hagan saber, ¿no? En el momento, ¿no? Para poder avanzar correctamente, ¿ok? Entonces vamos a ir avanzando. Muy bien, entonces, la semana pasada habíamos dado inicio al curso de mecánica de fluidos, habíamos explicado algunos aspectos teóricos del curso, ¿no? Fundamentalmente que la mecánica de fluidos está dividida en dos, ¿no? En estática y la dinámica. Justo hoy día de hoy vamos a empezar a hablar acerca de estática de fluidos. La dinámica se va a ver más adelante. Vimos también la importancia de la mecánica de fluidos, eh, específicamente para la ingeniería civil y otras aplicaciones de la mecánica de fluidos en otras ramas, ¿no? Porque la mecánica de fluidos es un área extensa. Nosotros como ingenieros civiles nos vamos a enfocar en una de sus partes, pero en realidad es un campo bien, pero bien grande. Luego habíamos empezado a hablar acerca de las propiedades de los fluidos. Eh, en primer lugar, definir la diferencia entre magnitudes básicas y magnitudes derivadas, ¿no? Eh, Hicimos un recuento de todas las magnitudes con las cuales se va a trabajar. Hablamos del principio de homogeneidad también. Hicimos dos ejercicios aplicativos acerca de este principio de homogeneidad. Eh, Luego definimos las dimensiones con las cuales vamos a trabajar, el sistema de unidades con el que vamos a trabajar, principalmente el sistema internacional y el sistema británico, ¿no? Que son estos dos sistemas con los cuales se va a trabajar en el curso. Esta tabla que permite poder hacer conversión de unidades, ¿no? Para justamente resolver los problemas que van a haber en el curso. Las propiedades de los fluidos, ¿no? La primera propiedad con la cual nosotros empezamos fue la densidad. Eh, Luego hablamos del volumen específico, el peso específico y la densidad relativa, ¿no? O también definida como gravedad específica. E hicimos un primer ejercicio básicamente para poder determinar estas propiedades, pero a la vez para poder estar un poco más duchos en el área de conversión de unidades, ¿no? Justamente parte de la evaluación del curso implica en que ustedes no tengan problemas al poder convertir unidades, ¿no? Y eso justamente se les va a indicar en los enunciados de las preguntas de las prácticas, como también los enunciados de las preguntas de los exámenes en sí, ¿no? Definir, ¿no?
Justamente ahí nos hayamos quedado, ¿no? Entonces, a partir de ahí vamos a continuar. Eh, Otra de los parámetros fundamentales en la mecánica de fluido es la presión. Y justamente el día de hoy vamos a analizar y estudiar la presión, ¿no? La presión que se define como una fuerza perpendicular que actúa sobre una determinada área. Dimensionalmente la presión es definida, ¿no? Dimensionalmente como m por L a la menos 1 por T a la menos 2. Tenemos la presión en el sistema internacional como en Newton por metro cuadrado, kilogramo fuerza por metro cuadrado o pascales, ¿no? Así se define la presión en el sistema internacional. En el sistema británico tenemos libra-fuerza sobre pulgada cuadrada o también bares, ¿no? O también bares. Esta es la definición matemática de la presión y aquí tenemos este cuadro que nos indica la conversión de unidades, ¿no? De un sistema a otro, ¿no? Del sistema internacional al sistema británico. Importante tener en cuenta lo siguiente, que la presión cumple en sí varios principios, ¿no? Y estos principios fueron definidos por Blaise Pascal, en la cual nos dice y nos señala que eh, un punto o una partícula, en este caso de un determinado fluido, en reposo, ¿no? Eh, es sometido a una presión, pero que a su vez esta presión es isotrópica, ¿no? ¿Qué quiere decir que la presión sea isotrópica? Quiere decir que la presión va a ser igual en todas las direcciones, ¿no? Esto es definido en una partícula de fluido. Nosotros vamos a abocar el estudio en el análisis de las partículas de fluidos, ¿no? Y luego vamos a hacer una generalización para un determinado volumen. Entonces, ese es un punto importante, ¿no? Todo punto, en un punto de un determinado fluido que va a estar en reposo, la presión siempre va a ser isotrópica, es decir, que va a ser igual en todas sus direcciones, ¿no? Es decir, que si yo tengo por aquí una partícula de fluido, ¿no? Entonces la presión que va a actuar sobre esa partícula va a ser igual. Y un segundo principio definido también por Blaise Pascal es que cuando yo tengo un fluido que está confinado, que podría ser el segundo caso, ¿no? Tengo un fluido que está en un recipiente y que tiene un pistón, entonces por ende está confinado, la presión va a actuar perpendicularmente en la frontera, ¿no? Es decir, que la presión que va a ejercer el agua sobre los elementos va a estar siendo aplicada perpendicularmente, tal y como estamos observando. De la misma forma, si tengo una partícula de fluido, también va a actuar de forma perpendicular. Eso serían principalmente los principios de Blaise Pascal. Y importante mencionar de que en la estática de fluidos este análisis de presión es sumamente importante porque aquí les pongo el caso de una presa, ¿no? Una presa es una estructura que me permite contener una gran cantidad de agua. Entonces esta presa tiene evidentemente que estar estable, ¿no? Entonces parte del análisis de su estabilidad implica poder definir las fuerzas del agua que van a ejercer justamente sobre esta pared, ¿no? Entonces, un poco para ir ya adelantando lo que vamos a ir viendo en semanas siguientes. Otro punto importante es definir la presión atmosférica, ¿no? ¿Qué cosa es la presión atmosférica? La presión atmosférica se define como aquella presión que es aplicada por el aire, ¿no? Ello es la presión atmosférica.
Importante también tener en cuenta que esta presión atmosférica va a depender y va a variar de la altura, ¿no? Y también de las condiciones climatológicas. Es así que yo podría decir que a una mayor altura va a existir una menor presión atmosférica. Es decir, que tanto la altura como la presión atmosférica van a ser inversamente proporcional. A mayor altura, menor presión atmosférica; a menor altura, mayor presión atmosférica. Y esto lo podemos observar en este gráfico que se presenta a continuación, en donde en el eje X tenemos la presión en unidades de megabares, y por aquí tenemos una altitud, ¿no? Altitud. Entonces, obviamente, si nos encontramos al nivel del mar, es decir, a esta altitud que está aquí, nosotros vamos a presentar una presión de este rango, ¿no? Una presión de este rango. ¿Qué sucede, por ejemplo, si es que nosotros nos vamos de viaje al Cerro de Siete Colores en Cusco, que está a una altura de aproximadamente 500, 5000 metros sobre el nivel del mar? Entonces estaríamos ubicados por aquí. Entonces la presión atmosférica va a disminuir, ¿no? Entonces es allí justamente que se señala este caso, ¿no? Que a más altura hay una menor presión atmosférica. ¿Y eso cómo se va a corroborar, no? Justamente aquí vamos a ver en el siguiente, en este ejemplo, ¿no? Aquí tenemos nosotros tres personas, ¿no? Una persona que está ubicada al nivel del mar, una persona que está ubicada, de repente se fue de viaje a Huancayo, y una persona que se fue a Huascarán a trepar, ¿no? Entonces, habíamos definido que la presión atmosférica era aquella presión que ejerce el aire, ¿no? Entonces, ese aire va a actuar como una especie de columna, ¿no? Es decir, esta persona va a soportar toda esta columna de aire, la que es sombreado, ¿no? Esta persona que está en Huancayo soportará esta columna, y esta persona que se fue a escalar a Huascarán soportará esta columna que está aquí, ¿no? Entonces, como podemos ver, mientras me encuentre a menor altura, la columna de aire va a ser mayor. En su defecto, la presión atmosférica va a ser mayor. En cambio, si yo aumento o me ubico a una mayor altura, la presión atmosférica va a ir disminuyendo. ¿Ok? Entonces, esa es justamente la definición gráfica de la presión atmosférica. Otro punto importante a definir es el barómetro, ¿no? ¿Qué cosa es el barómetro? El barómetro es, en este caso, el instrumento que me permite medir la presión atmosférica, ¿no? Es básicamente un dispositivo que se va a utilizar para medir la presión atmosférica, como ya he venido resaltando. Esta es la imagen de un barómetro convencional, un barómetro de laboratorio. Hoy en día existen barómetros mucho más sofisticados, ¿no? Pero esta sería la representación gráfica del barómetro, ¿no? Este barómetro sería un barómetro de mercurio, ¿no? Y que en la parte superior de este tubo, que sería como una especie de tubo piezométrico, se va a ubicar un vacío perfecto, ¿no? Entonces, esa altura que va a generar desde la superficie hasta esta altura en donde se genera este vacío perfecto, esta altura va a representar la presión atmosférica, ¿no? Como yo les digo, eso es un instrumento representativo teórico. Hoy en día existen instrumentos mucho más sofisticados. Muy bien.
El siguiente punto o la siguiente propiedad que presentan los fluidos es la presión, la tensión superficial. Pero para poder entender la tensión superficial, vamos a ver un video, ¿ya? Ahorita les voy a compartir el video sobre la tensión superficial. Ya. Ahora vamos a compartir el video. Así que por favor estén atentos, porque esto va a explicar eh, por qué es que sucede la tensión superficial, ¿no? Y cómo se representa, cómo se definiría teóricamente. The surface tension of Welcome to Sci Guys. I'm Ryan. And I'm Teresa, and today we're doing surface tension of water. And we're going to use pennies, but unfortunately, they don't make them in Canada anymore. We need to steal these. Surface tension is the tendency of the surface of a liquid to resist external forces such as gravity. The equipment you're going to need for this episode includes a bowl full of pennies or dimes, A glass, measuring cup, and if you want, some food coloring. While we're not working with anything hazardous today, it's always a good idea to wear an apron or lab coat to protect from spills and splashes. The first step in your experiment is to take your glass and a measuring cup full of colored water and fill up your glass until the water reaches the absolute top brim of the glass. It should look like a slight dome of water. The next step is you want to take your penny and very gently drop it in the middle of the glass. If the surface shakes, you want to give it time to settle down before dropping another one. Continue to add pennies to your glass until water spills over the edge. The water in your glass should now be in a dome shape that rises above the rim of the glass. Let's look at this experiment a little closer. Water is an amazing substance. One 8-ounce cup of water contains in the neighborhood of 7.91 times 10 to the power of 24 molecules of water, which is around this many molecules of H2O in every cup. This puts into perspective how very small water molecules are. Each water molecule is made up of one oxygen atom and 2 hydrogen atoms in a V shape. Water molecules want to stick close to each other. The force that keeps them within close proximity to each other is known as cohesive force. Cohesion happens between all liquid molecules, but because the molecules inside our glass pull on each other equally in all directions, they generally cancel each other out. However, since the surface of the water has air molecules above it instead of water molecules, the cohesive bonds between the surface molecules are much stronger than those inside the glass. These stronger surface bonds generate a net inward force pulling the surface molecules toward the middle of the glass, keeping them all together. This strong inward force causes the molecules on the surface to contract and to resist being stretched or pulled away, creating an almost elastic tension at the surface of the water, known as surface tension. When we add pennies to our water glass, the water level rises, and the inward pull of surface tension keeps the water from spilling over the edge, generating a convex dome that rises above the glass. The dome will continue to rise as we add pennies until the amount of force pressing down on the dome by gravity is greater than the surface tension generated by cohesion, causing water to spill over the edge of our glass. Water will continue to spill out of the glass until the force of gravity and surface tension are equal. If you look at the dome of water from the side, you will notice that it has rounded edges at the rim of the glass and a flat top. The flat portion of the dome is created by gravity pushing down on our dome of water. That's it for surface tension of water. Thanks for watching. If you enjoyed this episode, let us know in the comments below and subscribe for future episodes. And be sure to like us on Facebook and follow us on Twitter. And if you have any questions related to this episode or about science in general, let us know in the comments below or message us on Facebook and we'll try to help you out as best possible. Thanks for watching. Bye. Bye. You're going to be in so much trouble for stealing those
Muy bien, chicos. Este video nos ha tratado de retratar eh, qué es en realidad la tensión superficial y por qué es que se produce, ¿no? Y en ese sentido, nosotros podemos observar, ¿no? Quizás insectos que pueden caminar sobre el agua, ¿no? Entonces lo que se genera es que el agua está compuesta por dos partículas de hidrógeno y una partícula de oxígeno, ¿no? Entonces, cuando hay una interfaz, es decir, ¿no? entre agua y atmósfera o agua y aire, justamente en esa capa superficial se produce, en este caso, ¿no? Una resistencia, es decir, los enlaces de oxígeno son más resistentes y esos enlaces que son más resistentes generan como una especie de película que evidentemente para nuestro caso es fácilmente rompible, es decir, lo podemos romper, pero para fuerzas que son muy pero muy pequeñas no es así y es por eso que los insectos se pueden trasladar en este caso, ¿no? O también se generan las gotas de agua, ¿no? La generación de las gotas de agua es justamente una consecuencia de la tensión superficial, ¿no? Aquí podemos observar lo que han tratado de tratar en el video, ¿no? Aquí está justamente las partículas que componen el agua y aquí está la interfaz agua-atmósfera y como podemos observar en toda esta zona es justamente en donde se produce, ¿no? este enlace muy pero muy resistente que hace justamente que las partículas en este caso se puedan cohesionar aún más y generen esta película resistente a atravesar, por ejemplo, por los insectos, ¿no? Entonces, eso es justamente la tensión superficial. Otro punto importante es la capilaridad, ¿no? La capilaridad, en este caso, que también sería una consecuencia de la tensión superficial. La capilaridad es la altura o el ascenso de agua a través de tubos, o en este caso filtros, ¿no? Como el que podemos ver a continuación, ¿no? La capilaridad, como aquí se menciona, expresa una altura o una depresión de un fluido, ¿no? A través justamente de estos tubos. Y es una consecuencia de la tensión superficial. Importante mencionar que esta elevación o esta depresión de agua, de líquido, va a depender del tipo de fluido, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un fluido que es agua y por aquí tenemos un fluido que es mercurio. Entonces, justamente en la parte superior se forma una una superficie que es conocida como menisco, ¿no? Entonces, específicamente para el caso de agua, este menisco es definido como cóncavo y para el caso de un fluido como mercurio, este menisco es definido como convexo, ¿no? Importante mencionar que para el caso de el agua se genera un ascenso y para el caso de mercurio se genera un descenso, ¿no? Pero todo esto se debe justamente a la tensión superficial. Y ustedes se preguntarán, pero a mí en qué, o sea, ¿para qué me sirve conocer esto, no? Y yo les comentaría que sí es muy importante, ¿no? Imagínense que ustedes están en una construcción y parte de la construcción implica construir la cimentación, ¿no? En este caso una zapata, ¿no? Entonces imagínense que esa es su zapata, eh, por aquí está la superficie del terreno, ¿no? Y debajo tiene varios estratos de suelo, ¿no? Entonces imagínense que tienen los estratos por aquí, ¿no? Imagínense que este estrato es eh,
arena arcillosa, por ejemplo, y por aquí tienen una arena limosa, ¿no? Imagínense, ¿no? Y su napa freática está por aquí. Importante mencionar que el ascenso capilar o el ascenso de agua, ¿no? Por capilaridad va a depender del diámetro, ¿no? El diámetro de estos tubos capilares. Si este diámetro es menor, entonces el agua va a ascender en una mayor proporción. Si este diámetro es mayor, entonces el agua va a ascender en una menor proporción, es decir, son inversamente proporcionales. A un mayor diámetro hay un menor ascenso capilar, a un a mayor diámetro, en este caso, hay un menor ascenso capilar, ¿no? Es decir, son inversamente proporcionales. Entonces, imagínense que ustedes tienen su napa freática por aquí y tienen un suelo SM, que sería una arena limosa, ¿no? Entonces, esta arena limosa va a hacer que el agua pueda ascender por capilaridad y quizás pueda llegar a la cimentación, como estamos observando aquí, ¿ok? Va a llegar a la cimentación. Entonces, obviamente, es importante que el agua no llegue a la cimentación, porque eso va a ocasionar que quizás penetre el concreto y haya una afectación a la estructura en sí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podría yo hacer, ¿no? ¿Cómo es que el agua va a ascender, no? Recuerden que el suelo está compuesto no solamente por partículas sólidas, sino también por poros, y en estos poros hay aire o hay agua, ¿no? Entonces, justamente esos poros van a conformar como una especie de tubos capilares que va a hacer posible que el agua pueda ascender, ¿no? Entonces, si estamos partiendo del hecho de que a un mayor diámetro, la capilaridad es menor, y a un menor diámetro la capilaridad es mayor, entonces una alternativa podría ser reemplazar este suelo, que es un suelo evidentemente un tanto fino, ¿no? Por un suelo grueso, ¿no? Porque si yo reemplazo este material por un suelo grueso, que va a tener mayores diámetros de redes de tubos capilares, eso va a generar que la capilaridad sea menor, el ascenso de capilaridad sea menor, ¿no? Entonces, una alternativa podría ser reemplazar este material de repente por grava, ¿no? Y al tener grava, entonces el agua va a ascender en una menor proporción, ¿no? Y si asciende en una menor proporción, eso va a impedir de que pueda llegar a la cimentación. Entonces, es por eso que es muy importante conocer estos temas, ¿no? No es que se estudien por rellenar un capítulo, sino que todo tiene un significado, ¿no? Y seguramente no ahora ustedes se van a poder dar cuenta que muchas veces sucede esto y se van a acordar qué alternativa podrían emplear para poder tratar de disminuir estas situaciones, ¿ok? Entonces, un poco para cerrar este punto de eh, capilaridad. Muy bien, vamos a pasar, con esto ya hemos terminado. Esta parte, ahora vamos a continuar con la segunda parte. Vamos a continuar justamente con el tema de propiedades de los fluidos e hidrostática y vamos a hablar el día de hoy acerca de la viscosidad absoluta o dinámica. ¿Ok? ¿Qué cosa es la viscosidad absoluta o dinámica? ¿No? Que ya lo había adelantado la semana pasada, pero lo vamos a volver a repetir. La viscosidad absoluta o dinámica es una propiedad que presentan los fluidos y se podría mencionar que es la propiedad más importante que van a presentar los fluidos,
y que justamente va a medir la resistencia que ofrecen estos fluidos a poder moverse, ¿no? Es decir, es una resistencia de los fluidos al movimiento. Eso es justamente la viscosidad dinámica. Como aquí se menciona, es la propiedad más importante de los fluidos, ¿no? Puesto que determina, ¿no?, las condiciones de transporte de fluidos a través de tuberías y canales, ¿no? Y lo que va a medir es una resistencia, ¿no?, que van a ofrecer evidentemente estos fluidos a la acción de una fuerza cortante, ¿no? ¿Y cuándo se genera una fuerza cortante? Cuando el fluido empieza a moverse, ¿no?, a fluir, como aquí se menciona, ¿no? Entonces va a medir esa resistencia, esa oposición a fluir. Dimensionalmente, ¿cómo se expresa la viscosidad? Como m por L a la menos 1 por T a la menos 1. Y aquí tenemos justamente las unidades en el sistema internacional y en el sistema británico o inglés, ¿no? En el sistema internacional podríamos describirlo como kilogramos por metro por segundo, o en su defecto, ¿no?, en su defecto, que esta es la unidad que comúnmente se utiliza, en newton por segundo sobre metro cuadrado, ¿no? Estas son las unidades de mayor aceptación, es decir, las que más se emplean para definir esta propiedad. Y en el sistema británico o inglés lo podemos expresar en sloop sobre pies por segundo, o en su defecto libra por segundo sobre pie cuadrado, ¿no? Esas serían las unidades que vamos a manejar cuando definamos la viscosidad absoluta o dinámica. Muy bien. Ahora veamos cómo es que esta viscosidad, en este caso, varía dependiendo de la procedencia del fluido, ¿no? Recuerden que nosotros tenemos dos tipos de fluidos líquidos y fluidos gaseosos, ¿no? Entonces, justamente esta tabla, esta gráfica que está aquí, me representa una tabla en donde tengo en el eje X la temperatura y en el eje Y tengo la viscosidad. Entonces, vamos a ver qué cosa sucede con cada uno de estos fluidos, ¿no? Por ejemplo, por aquí tengo agua, por aquí tengo aceite, por aquí tengo glicerina. Todos estos en su conjunto son fluidos líquidos, ¿no? Todos estos son fluidos líquidos. Y por aquí tengo aire y tengo hidrógeno, ¿no? Tengo aire y tengo hidrógeno. Todos estos representarían fluidos que son gaseosos, ¿no? Entonces, tal y como se presenta aquí, la viscosidad va a ser inversamente proporcional a la temperatura para el caso de fluidos líquidos. Como observamos aquí, ¿no?, a medida que la temperatura va aumentando, la viscosidad va disminuyendo en todos estos fluidos líquidos, ¿no? Caso contrario sucede con los gases, ¿no? Para el caso de los gases, la viscosidad es directamente proporcional a la temperatura, ¿no? Es decir, cuando aumenta la temperatura, hay un ligero aumento de la viscosidad para el caso de los gases, ¿no? Entonces, esa sería el primer análisis que habría que sacar de esta tabla, de esta gráfica que observamos aquí. ¿Qué otro punto, no? Si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, vamos a tomar temperatura 0 y temperatura 40, ¿no? Entonces, entre ese intervalo, nos vamos a dar cuenta que para una temperatura 0 yo voy a tener este valor de viscosidad, para una temperatura 40 voy a tener este valor de viscosidad, ¿no? Igual para el aceite, por aquí, o por aquí. En cambio, si
observamos justamente en el aire, en los gases, vamos a observar que ese cambio de viscosidad ante el aumento de temperatura es prácticamente mínimo, ¿no? Es prácticamente mínimo, que con respecto al caso de fluidos y líquidos en donde el cambio es significativo. Entonces de aquí podríamos decir que para el caso de la viscosidad de fluidos líquidos, ¿no? Esta viscosidad de fluidos líquidos es más sensible con respecto a la viscosidad de los gases, ¿no? Al variar la temperatura. Es decir, que ante un cambio de temperatura, la viscosidad va a variar significativamente para los líquidos que con respecto para los gases, ¿no? Entonces, por eso decimos que es más sensible, ¿no? Es más sensible esta variación de la viscosidad de estos líquidos con respecto a los gases, ¿no? Cuando hay un cambio de temperatura. Entonces, eso también lo hemos resaltado de justamente este análisis que estamos viendo con esta gráfica. Muy bien, continuamos. Entonces, recapitulando, nosotros tenemos que la viscosidad, ¿no? Es una propiedad que presentan los fluidos que van a ofrecer una resistencia, ¿no? Que ofrecen en este caso una resistencia al movimiento relativo, ¿no? De sus moléculas, ¿no? La pérdida de energía debido a la fricción de un fluido se debe a la viscosidad. Y eso es importante que ustedes lo recuerden porque eso ustedes lo van a ver cuando se toca el tema de tuberías, ¿no? Flujos en tuberías. Entonces ahí en flujo de tuberías nosotros vamos a ver y vamos a estimar las pérdidas de energía y una respuesta a esa interrogante respecto de las pérdidas en tuberías se va a deber principalmente a la acción de la viscosidad, ¿no? Entonces, volviendo a repetir, es una propiedad de un fluido que ofrece una resistencia de movimiento, ¿no? El movimiento relativo de las moléculas. Entonces, ¿cómo se estudia o cómo se estima la viscosidad? Para ello, ¿no? Vamos a utilizar las experiencias desarrolladas por Newton. Newton, en este caso, determinó de que va a existir una relación directa, ¿no? Entre el esfuerzo cortante y la razón de deformación de corte, ¿no? ¿Y cuál va a ser ese parámetro que va a relacionar el esfuerzo cortante y la razón de deformación de corte? Va a ser la viscosidad, ¿no? Entonces, para ello él realizó un experimento, ¿no? Y aquí justamente tenemos el experimento. En la parte de abajo tenemos una superficie que como aquí se menciona es una superficie que está fija, ¿no? Esta es una superficie que está fija, que no se mueve. Y en la parte de arriba tenemos una superficie, pero esta superficie es una placa que se mueve, ¿no? Ojo que esta es una vista de corte, ¿no? Es una vista de corte. Entonces tenemos esta línea que está aquí va a representar una placa que se va a mover. Entre esta placa fija y esta placa móvil, nosotros tenemos un fluido, ¿no? Lo que está aquí es un fluido, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Yo voy a aplicar una fuerza, como aquí mismo se menciona, a esta placa, y esta placa se va a desplazar, ¿no? Si no existiría, en este caso, ninguna propiedad del fluido, esta placa se movería libremente, ¿no? Pero como todos los fluidos presentan una viscosidad, es decir, una resistencia al movimiento de sus moléculas, lo que va a suceder es que esta placa se va a comenzar a mover, pero de forma muy lenta, ¿no? Porque este fluido, ¿no? Está generando, en este caso,
una cierta resistencia al movimiento, ¿no? Muy bien. Y vamos a ver cómo es que este fluido se comienza a mover, ¿no? Esta línea que está aquí representa, este triángulo que está aquí representa la razón de deformación de corte, ¿no? La razón de deformación de corte. Este espesor Z es justamente, ¿no?, el espesor del fluido, ¿no? Y este valor U representa la velocidad. Entonces, inicialmente, como ustedes pueden observar aquí, en este punto, la velocidad va a ser 0, ¿no? Justamente aquí, la velocidad va a ser 0. A medida que este espesor vaya aumentando, la velocidad va a ser mayor, ¿no? Como estamos viendo aquí. A medida que el espesor aumenta, la velocidad va a ser mayor. Entonces, en su defecto, la velocidad máxima se va a dar justamente en la interfaz, ¿no?, placa-fluido, ¿no? Entonces, esta relación entre el espesor y la velocidad es la que va a definir la razón de deformación de corte, ¿no? ¿Cómo represento esta razón de deformación de corte? Como la variación de la velocidad sobre la variación del espesor, sobre la variación de Z. Esto es lo que define la razón de deformación de corte, ¿no? Y ahora, el esfuerzo cortante, ¿cómo se define?, ¿no? Se supone que para mover esta placa yo aplico una fuerza, ¿no? Pero al ser una placa, esta fuerza se va a aplicar sobre una determinada área, ¿no? Entonces yo sé que, en este caso, cuando tengo una fuerza que es aplicada sobre una determinada área, esto me genera un esfuerzo, y este esfuerzo es un esfuerzo de corte, ¿no? Entonces, justamente este esfuerzo de corte que es aplicado en esta placa y que genera esta razón de deformación va a ser relacionado mediante la viscosidad. Eso es justamente lo que logró descubrir Newton, ¿no? Eso es lo que logró descubrir Newton, ¿no? Entonces se generó una expresión de esta forma, ¿no?, que el esfuerzo de corte será igual a la viscosidad por una razón de deformación, por una razón de deformación. Y esta es justamente el principio de todos los fluidos que se clasifican justamente dentro de este rango, ¿no? Los que cumplen este rango son fluidos que se ajustan a la propuesta desarrollada por Newton. ¿Ok? Entonces, esto es la definición de Newton de la viscosidad. A ver, chicos, no sé si hasta aquí habrá alguna pregunta, ¿no? O si no hay ninguna pregunta, continuamos, ¿no? Me indican, por favor. Ahora vamos a ver. Perfecto. Continuamos entonces. Muy bien, entonces, de lo que hemos mencionado hace un momento, ¿no? Lo que va a suceder es que cuando se mueve un fluido, ¿no?, se va a generar un esfuerzo cortante. Eso lo hemos visto en la gráfica que hemos mostrado hace un momento, ¿no? Y esa magnitud de ese fluido va a depender de la viscosidad, ¿no? Va a depender de la viscosidad y también del gradiente de velocidad o la deformación de corte, que son lo mismo, ¿no? Gradiente de velocidad o deformación de corte es lo mismo. Importante tener en cuenta que el esfuerzo de corte se puede definir como la fuerza requerida para deslizar una capa de área unitaria, ¿no?
de una determinada sustancia, ¿no? Y todo ello, ¿no?, se ajusta a la ley de viscosidad de Newton o también la ley de fricción de fluidos. Entonces, todo fluido que cumpla esta condición de Newton se le va a definir como fluido newtoniano. Y aquellos fluidos que no cumplan esta relación que fue desarrollada por Newton serán definidos como fluidos no newtonianos. Eso lo vamos a ver en un momento. Entonces, esta es la relación justamente que acabamos de ver. El esfuerzo de corte depende de la viscosidad y depende de la gradiente de velocidad o razón de deformación, ¿no? Justamente aquí vemos, ¿no?, el esfuerzo de corte es directamente proporcional a la gradiente de velocidad, ¿no? Bueno, el esfuerzo cortante ya sabemos en qué unidades se presentan, ¿no? Newton por metro cuadrado, pascales o kilogramos fuerza por metro cuadrado. La viscosidad, ¿no?, es una viscosidad dinámica o también definida como viscosidad absoluta. Y la gradiente de velocidad, ¿no?, también definida como razón de corte o velocidad de deformación, ¿no?, que sería justamente este parámetro. A raíz de esta viscosidad dinámica podemos definir a su vez una viscosidad cinemática, ¿no?, que usualmente también se presentan en los enunciados, ¿no?, para poder describir un tanto mejor la relación de viscosidad con respecto a la densidad, ¿no? Es así que esta viscosidad cinemática, ¿no?, en este caso, se expresa como la viscosidad dinámica sobre la densidad, ¿no?, teniendo en unidades internacionales metros cuadrados por segundo y en unidades británicas pie cuadrado por segundo. Importante resaltar que la viscosidad cinemática es una razón o una relación entre la viscosidad dinámica y la densidad del fluido, y es comúnmente usada cuando trabajamos con fluidos viscosos, ¿no?, principalmente ello. Muy bien, y aquí está justamente lo que les estaba comentando con respecto a aquellos fluidos que cumplen, en este caso, la ley de Newton, ¿no?, se les denomina como fluidos newtonianos, ¿no?, mientras aquellos que no presentan o no cumplen esta ley de Newton se les conoce como fluidos no newtonianos, ¿no? ¿Cuál es esta ley de Newton? La que acabamos de ver hace un momento, ¿no?, que me dice que el esfuerzo de corte es igual a, en este caso, la viscosidad por la razón de deformación de la velocidad, justamente como lo estábamos viendo hace un momento, ¿no? Entonces, como podemos observar, hay una relación lineal aquí, ¿no? Hay una relación lineal de la viscosidad. Entonces, aquellos fluidos que cumplan esa relación lineal serán definidos como fluidos newtonianos. Aquellos que no presenten una relación lineal serán definidos como fluidos no newtonianos, ¿no? Importantísimo recordar esto porque hay un capítulo en el curso estrechamente relacionado con fluidos no newtonianos, ¿no? Entonces, esto es importante que quede claro, ¿no? Importante mencionar que prácticamente todo el curso va a estar enfocado en el estudio de fluidos newtonianos. Los fluidos no newtonianos los vamos a ver en un capítulo, nada más, ¿no? Porque implica un análisis un poco más exhaustivo. Y aquí justamente tenemos esa diferencia entre un fluido newtoniano y un fluido no newtoniano, ¿no? Este gráfico que está aquí me representan fluidos newtonianos, ¿no? Por aquí tenemos diferentes tipos de fluidos. Tenemos el petróleo, tenemos esta curva que representa el agua a 60 grados Fahrenheit, esta curva que representa el agua a 100 grados Fahrenheit, y tenemos el aire, ¿no?,
a 60 grados Fahrenheit. Tenemos en el eje X la razón de deformación de corte o la gradiente de velocidad, y en el eje Y tenemos el esfuerzo cortante, ¿no? Entonces, obviamente, esta viscosidad que está aquí, en esta ecuación, porque lo que se representa aquí en esta gráfica es la ecuación, ¿no? Esta viscosidad sería en este caso la pendiente, ¿no? La pendiente de cada una de estas gráficas, ¿no? Entonces, como podemos observar, la que presenta más pendiente es la gráfica del petróleo. Entonces podríamos decir que el petróleo es más viscoso que el agua a 60 grados Fahrenheit. El agua a 60 grados Fahrenheit es más viscoso que el agua a 100 grados Fahrenheit. Y el agua a 100 grados Fahrenheit es más viscoso que el aire a 60 grados Fahrenheit, ¿no? Entonces es importante recalcar que la viscosidad la representamos en esta gráfica mediante una pendiente. Y por este lado tenemos nosotros a los flujos no newtonianos, ¿no? Para hacer justamente esta comparación entre flujos newtonianos y no newtonianos, hemos dibujado la curva que representaría un flujo newtoniano, ¿no? Esta es la curva que representaría un flujo newtoniano, es decir, que cumple con la ley de Newton, que me dice que en este caso el esfuerzo de corte es igual a la viscosidad por una razón de deformación, como lo estamos observando aquí, ¿no? Entonces, todas estas curvas, esta curva, por ejemplo, que representa a un flujo no newtoniano, ¿no? Aquí tenemos otra curva, no se ajustan a esta ecuación, ¿no? No se ajustan a esta ecuación. Entonces, como no se ajustan a esta ecuación, no serían considerados como flujos no newtonianos. Hay otras ecuaciones que justamente justificarían su estudio, ¿no? Pero eso ya es un tema de capítulo expresamente de estos fluidos no newtonianos. Un poco para que entiendan la diferencia, que todos los fluidos no van a estar sometidos a una ley de Newton. Hay aquellos fluidos que no van a cumplir esa relación y serán considerados como fluidos no newtonianos, ¿no? Ejemplos de estos fluidos, por ejemplo, podríamos mencionar la pasta dental. La pasta dental es considerada como un fluido no newtoniano. ¿Qué más? Tenemos la sangre, ¿no? La sangre también es considerada como un fluido no newtoniano. ¿Qué otro fluido no newtoniano podríamos tener? El barro, ¿no? El barro, por ejemplo, es considerado como un fluido no newtoniano, ¿no? Y es justamente este punto de partida que nos permitiría estudiar, por ejemplo, los huaicos, ¿no? Los huaicos, no podemos tratar a este fluido que está compuesto por lodo y agua como un fluido newtoniano, ¿no? Es un fluido no newtoniano. Entonces, como es no newtoniano, las ecuaciones van a ser otras, las que tengamos que utilizar, ¿no? Entonces, eso es básicamente las principales diferencias entre un fluido u otro fluido. ¿Ok? Muy bien. ¿Estamos bien hasta ahí o desean que haga un pequeño receso? ¿Me avisan, por favor? Sí, esas PPTs que estoy mencionando, esos puntos nuevos, se los voy a pasar a la delegada para que ella se los pase a ustedes. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar. Sí, perfecto, entonces. Vamos a continuar y vamos a desarrollar este ejercicio. Ya un poco para entrar en
en ámbito de práctica, ¿no? Para no hacer la clase tan teórica. Y para evidentemente concretar todo lo que hemos visto hasta este momento. A ver, tenemos el siguiente ejercicio. Este ejercicio fue tomado el año pasado, el semestre 2022. Es un ejercicio aplicativo de viscosidad, ¿no? Este fue el ejercicio tomado en el examen parcial. Muy bien, tenemos lo siguiente. Me dicen de que yo tengo un fluido newtoniano con una densidad relativa de 0.92 y viscosidad cinemática de 4 por 10 a la menos 4 metros cuadrados por segundo. Y que va a fluir sobre una superficie que está fija, ¿no? La superficie que está fija es esta que está aquí. Esta sería la superficie fija, ¿no? Me dicen de que durante el movimiento se produce un perfil de velocidades cúbico, ¿no? Este sería el perfil de velocidades de fluido, ¿no? Todo esto me representaría la gradiente de velocidad, que sería una gradiente cúbica. Ahí está. Tal como se muestra en la figura, ¿no? Donde U sub S, este U sub S, es la velocidad máxima. Me piden determinar tres cosas. En primer lugar, me piden determinar la magnitud y dirección del esfuerzo de corte sobre la placa en H medios y en 3H cuartos, ¿no? Tengo que determinar a cuánto equivale el esfuerzo cortante en la placa, en H medios y 3H cuartos. En segundo lugar, me piden graficar la distribución de esfuerzo de corte e indicar cuál sería el valor máximo de este esfuerzo cortante y cuál sería el valor mínimo de este esfuerzo cortante. Y finalmente me preguntan cómo se vería afectado el perfil de velocidades y el esfuerzo si se produce un cambio de temperatura, ¿no? Entonces, eso es básicamente los tres puntos que me están indicando en resolver en este ejercicio. Entonces, vamos a resolverlo aquí para poder avanzar y para poder concretar este punto de tema de viscosidad. Muy bien. Ojo, si hay alguna pregunta, alguna consulta, me van indicando por audio, agradecería, ¿no? Para no estar saliendo y se borra todo en todo caso, ¿no? Muy bien, vamos a ver. A ver. Me están diciendo que tengo una gravedad específica de 0.92. Ahí está. Me indica que la viscosidad cinemática es igual a 4 por 10 a la menos 4 metros cuadrados sobre segundo. Y me están dando la ecuación del perfil de velocidades, ¿no? Que es una ecuación cúbica, ¿no? U, ojo que U representa la velocidad, ¿no? Sino que se representa a veces con 1. Y U sub S es la velocidad máxima, ¿no? Esto sería 3I sobre 2H menos I al cubo sobre 2H al cubo. Ahí está. Esos son todos los datos que yo tengo. Yo sé que la gravedad específica es igual, en este caso, a la densidad del fluido sobre la densidad del agua. La densidad de fluido es lo que yo quiero calcular y la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y esto es igual a 0.92.
Entonces con ello yo puedo determinar cuánto sería la densidad del fluido, ¿no? Sería en este caso 920 metros cúbicos, perdón, kilogramos por metros cúbicos. Vamos a borrar esto. Kilogramos por metros cúbicos. Entonces ya estoy determinando mi densidad de mi fluido. Ahora, me están dando la viscosidad cinemática. Acabamos de ver nosotros que la viscosidad cinemática es igual a la viscosidad dinámica sobre la densidad. Tengo de dato la viscosidad cinemática, tengo de dato la densidad, entonces puedo hallar la viscosidad dinámica. Entonces vamos a hacer esto, ¿no? Que sería la velocidad, la viscosidad cinemática multiplicado por la densidad. Entonces esto sería viscosidad dinámica, sería la viscosidad cinemática multiplicado por la densidad, que sería 920 por 4 por 10 a la menos 4, ¿no? Resuelvo todo esto y vamos a obtener que la viscosidad, obtenemos que la viscosidad es igual a 0.368. Ahí está. Muy bien. Tenemos eso. Ojo, no olvidarse de las unidades, ¿no? Vamos a poner las unidades, ¿ya? Siempre hay que colocar las unidades. Entonces vamos a resolverlo colocando unidades para que esto forme parte de nuestra costumbre. Viscosidad es igual a 4 por 10 a la menos 4 metros cuadrados por segundo multiplicado por 920 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Se va esto y me quedaría 0.368 kilogramos sobre metros por segundo. Ahí está. Muy bien, entonces me están pidiendo determinar cuánto sería el esfuerzo cortante. ¿Cuánto sería el esfuerzo cortante? A ver, pero tengo que aprovechar esta ecuación que me están dando, ¿no? Voy a aprovechar esta ecuación que me están dando, que es la ecuación de perfil de velocidades. Yo sé lo siguiente. Por teoría de Newton, yo sé que el esfuerzo de corte es igual a la viscosidad multiplicado por el gradiente de velocidades, ¿no? La viscosidad ya lo determiné aquí. Me faltaría determinar el gradiente de velocidades y con ello ya puedo calcular cuánto es el esfuerzo cortante. Entonces, ¿cómo voy a determinar esa gradiente de velocidades? Lo voy a calcular con la ecuación que me están dando. Voy a despejar la velocidad. Voy a tener esto. Velocidad va a ser igual a 3i sobre 2h menos i al cubo sobre 2h al cubo. Todo esto por la velocidad máxima que está aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a derivar todo esto, ¿no? Voy a derivar con respecto a la altura, ¿no? Es decir, con respecto a i. Entonces, voy a tener que la derivada de la velocidad con respecto a d de i, y voy a derivar toda esta expresión que está aquí, ¿no? Aquí tengo que aplicar simplemente conceptos de cálculo para poder derivar, ¿no? Entonces, aplico la derivada. Voy a tener 3 sobre 2h multiplicado por u sub s menos 3i al cuadrado
sobre 2h al cubo por U sub S, ¿no? Entonces ya he derivado esta expresión y esta expresión sería justamente mi gradiente de velocidades, ¿no? La variación de V sobre la variación de espesor es mi gradiente de velocidades, sería justamente esto, ¿no? Entonces con ello ya he conseguido una ecuación general para definir el esfuerzo cortante. Lo voy a poner por aquí. Entonces el esfuerzo cortante será igual, en este caso, a la viscosidad, que es 0.368, y todo esto multiplicado por, en este caso, 3 medios de U sub S por 1 sobre H menos I cuadrado sobre H al cubo. Y esa sería justamente mi ecuación general que me definiría mi esfuerzo cortante. Ahora simplemente que ya he determinado esto que está aquí, es reemplazar y resolver. Por aquí tengo que me están pidiendo determinar el esfuerzo cortante en la placa, en H medios y en 3/4 de H. Entonces tengo que hallar el esfuerzo cortante cuando el valor de I sea 0, porque cuando el valor de I sea 0, justamente va a darse el caso de que me voy a encontrar en la base, ¿no? Voy a tener que determinar el esfuerzo cortante cuando I sea igual a H medios y cuando el esfuerzo cortante cuando I sea igual a 3/4 de H. Entonces lo único que voy a hacer aquí en la ecuación es reemplazar nada más, ¿no? Voy a reemplazar el valor de I por H0, por H medios y por 3/4 de H. Entonces resolvemos. En el primer caso vamos a obtener 0.552 U sub S sobre H. En el segundo caso vamos a obtener 0.414 U sub S sobre H. En el tercer caso vamos a obtener 0.2415 U sub S sobre H, ¿no? Recordar que U sub S y H son variables que en su defecto los tengo que dejar tal y como están expresados porque no tengo ningún valor para ellos, entonces lo dejo expresado nada más. Y allí justamente he determinado y he resuelto la primera pregunta. Vayamos con la segunda. Me piden graficar la distribución de esfuerzos de corte indicando su valor máximo y su valor mínimo. A ver, ¿cuál será la distribución de esfuerzos de corte? ¿No? Para ello tengo que observar la ecuación. Esta es la ecuación que me define el esfuerzo cortante. Y como me puedo percatar, el esfuerzo de corte depende de I, y este valor de I es un valor cuadrático. Entonces, la distribución de esfuerzos de corte será una distribución parabólica. Entonces, ese es el primer punto que yo debo darme cuenta, ¿no? La distribución de esfuerzos de corte será una distribución parabólica, ¿no? Y ahora hay que hallar el valor máximo y el valor mínimo. Obviamente el valor máximo y el valor mínimo tienen que ver con sus valores extremos, ¿no? Entonces, el esfuerzo de corte ya lo he hallado
para cuando I es igual a 0, este sería 0.552 U sub S sobre H. Y ahora voy a hallar el esfuerzo de corte cuando el valor de I sea igual a H, que sería el valor máximo para esta distribución de esfuerzos. Entonces, al igualar I a H, eso me va a dar un esfuerzo de corte de 0. Un esfuerzo de corte de 0. Entonces, aquí ya me estoy dando cuenta que cuando I sea igual a H, eso me va a indicar un esfuerzo de corte, eso me va a indicar el valor mínimo, y cuando en este caso I sea igual a 0, este valor va a ser máximo. Y eso es justamente lo que acabo de recordar, ¿no? Y luego, bueno, hay que dibujar, ¿no? Partiendo de que se trata de una distribución parabólica y que tengo un valor máximo y un valor mínimo, simplemente es dibujarlo, ¿no? Ya no me queda espacio, pero bueno, es dibujar nada más. No hay nada de otro mundo aquí. Y finalmente vamos con la tercera pregunta. ¿Cómo se vería afectado el perfil de velocidades y de esfuerzo si se produce un cambio de temperatura, ¿no? Esta pregunta es clave porque hay que leerla bien. A mí me están indicando que diga cómo es que se va a ver afectado el perfil de velocidades y el esfuerzo cortante si hay un cambio de temperatura. ¿Qué implica este cambio de temperatura? Implica que la temperatura puede aumentar o puede disminuir. Entonces mi respuesta tiene que estar enfocada en eso, en que la temperatura aumente. ¿Qué sucede con la velocidad y el esfuerzo cortante si la temperatura aumenta? ¿Y qué sucede con el esfuerzo cortante y la velocidad si la temperatura disminuye, ¿no? Esa sería la respuesta completa. Si ustedes solamente me colocan qué sucede con la velocidad y el esfuerzo cortante cuando la temperatura aumenta, nada más, entonces eso estaría incompleto, ¿no? Ese análisis estaría incompleto. Entonces, un punto importante para poder, en este caso, tenerlo en cuenta. Aquí la pregunta es, ¿qué cosa va a suceder si hay un cambio, ¿no? Hay un cambio de temperatura. ¿Qué sucede con la velocidad y qué sucede con el esfuerzo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que en este caso la temperatura aumenta, nosotros ya hemos visto que la viscosidad va a disminuir. Si la viscosidad disminuye, eso quiere decir que la resistencia al movimiento va a ser menor. Entonces, si la resistencia al movimiento va a ser menor, eso implica que en este caso la velocidad va a aumentar, ¿no? Y en este caso el esfuerzo cortante va a disminuir. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si es que la temperatura disminuye? Si la temperatura disminuye, la viscosidad va a aumentar, ¿no? Y si la viscosidad en este caso aumenta, la velocidad va a ser menor y se va a requerir un mayor esfuerzo cortante para poder mover esa placa. Entonces, ese es justamente el análisis, ¿no? Y eso ustedes se pueden basar en esta gráfica que hemos explicado a detalle en su momento, ¿no? Entonces, por ahí justamente iba la respuesta a esa pregunta de este examen parcial desarrollado en el 2022. No sé si hasta aquí habrá alguna pregunta. O continúo nada más. Continúe, ¿no, profesor? Claro. Muy bien, gracias.
Entonces ya con ese ejercicio me parece que ha quedado claro el tema de viscosidad. Ya en su sesión de práctica ustedes abordarán más ejercicios enfocados a viscosidad, que es un tema quizás que parece un poco complicado, pero como hemos podido desarrollar en el ejercicio, no es nada de otro mundo, de verdad. Luego presión de vapor, ¿no? Presión de vapor es otro tipo de presión que experimentan los fluidos, ¿no? Y esto se debe principalmente cuando en este caso existe, ¿no? Una disminución, en este caso, de la presión atmosférica, ¿no? Entonces, cuando se desarrolla una disminución de la presión atmosférica, esta presión de vapor hace que el fluido comience justamente a generar estas burbujas, y estas burbujas van a ocasionar que el impacto de estas burbujas genere una presión, ¿no? Entonces, justamente como se puede observar en el gráfico, ¿no? Si el líquido, en este caso, ocupa una parte de un recipiente que está cerrado, ¿no? Las moléculas que escapan de ese recipiente van a difundir, ¿no? Es decir, se van a expandir ilimitadamente, ¿no? Y en este caso, como este recipiente está sellado, ¿no? Van a comenzar a empujar, ¿no? A empujar justamente este líquido, ¿no? Entonces, ese desnivel que se va a formar será conocido como presión de vapor, ¿no? Entonces, es básicamente la presión correspondiente a un equilibrio, ¿no? Entre, en este caso, la presión de vapor y la presión de líquido, ¿no? Importante tener en cuenta que no depende de un volumen, ¿no? Del volumen, en este caso, de vapor, ¿no? Aquí lo tenemos un poco más claro, ¿no? Tenemos una gráfica que representa la temperatura y la presión de vapor. Entonces, a medida que la temperatura va a aumentar, la presión de vapor va a aumentar, ¿no? Hasta llegar a un punto en que comience a ebullir, ¿no? Justamente aquí se menciona eso, ¿no? La presión a la cual cambia de estado líquido a gaseoso, es decir, ebulle, ¿no? Es básicamente la presión de vapor, ¿no? Es básicamente la presión de vapor. Por ejemplo, en esta parte líquida no se van a formar burbujas porque la presión de vapor va a ser menor a la presión atmosférica. Pero en la parte superior, la presión de vapor va a ser mayor a la presión atmosférica, y es por eso que se van a comenzar a formar burbujas, ¿no? Se van a comenzar a formar burbujas. Entonces, este tema de presión de vapor es muy importante porque va a generar un fenómeno que, entre comillas, es poco conocido, pero en el ámbito de la ingeniería hidráulica es muy, pero muy importante, y es la cavitación. La cavitación es un fenómeno, es un proceso que se produce debido justamente a la presión de vapor, ¿no? Cuando en este caso, en un punto de la corriente que fluye en una estructura o en una máquina alcanza una presión inferior a la presión de saturación de vapor, es decir, comienza a ebullecer, el líquido se va a evaporar y va a originar, ¿no? Cavidades. Es por eso que se menciona con el nombre de cavitación, porque el líquido va a generar cavidades de vapor, ¿no? Es decir, se van a generar burbujas, y esas burbujas van a ocasionar el deterioro de varias de las estructuras, ¿no? Entonces aquí estamos viendo un caso típico de cavitación. Tenemos una tubería que está aquí. Esta es mi tubería, y por esta tubería va a fluir un líquido, ¿no? Fluye un líquido. Entonces, cuando me encuentro en esta posición, veo que la sección transversal de esta tubería ha disminuido. Entonces, va a existir un cambio brusco de temperatura. Entonces, ante este cambio brusco de temperatura se va a liberar energía, y esa liberación de energía va a ocasionar que, en este caso, se genere unas cavidades, es decir, la formación de unas burbujas. Y estas burbujas lo que van a hacer
es impactar con las paredes, ¿no? Van a impactar con las paredes de la tubería. Como estamos viendo aquí, ¿no? Se genera la burbuja, esta burbuja comienza a ser presionada, va a impactar con la superficie y va a generar una especie de cavidades, ¿no? Quizás el impacto de una burbuja no va a generar prácticamente nada, pero el impacto de miles de burbujas sí va a generar un cierto daño, ¿no? Entonces a este proceso se le conoce como cavitación. Y aquí podemos observar el efecto de la cavitación en algunos elementos de estructuras hidráulicas, como es el caso de una tubería de acero, ¿no? Estos turbinas, que son elementos que se utilizan en centrales hidroeléctricas para poder convertir, ¿no?, la energía potencial en energía eléctrica, ¿no? Evidentemente en estas áreas se generan procesos de cavitación, es decir, impactos de burbujas, y en un periodo de 10, ¿no?, de 5 a 10 años, estas estructuras tendrían que reemplazarse porque evidentemente, producto de la cavitación, se han ido deteriorando. Entonces, ese es el efecto de la cavitación, que tiene obviamente un rol importante en esos aspectos de hidráulica. Muy bien. Vamos a pasar a otro tema. Vamos en realidad en este caso, dar los primeros puntos teóricos de este tema, y ya la próxima semana finalizamos este tema con la realización de ejercicios aplicativos. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar a un nuevo tema definido como estática de fluidos o hidrostática. Como ya lo había mencionado con la primera semana en la cual nosotros estudiamos o definimos las partes de la mecánica del fluido, la estática de fluidos es aquella rama de la mecánica de fluidos que se va a encargar de estos flujos que se encuentren en reposo, ¿no? Es decir, que no va a existir ningún movimiento ni desplazamiento de los mismos. Por ende, si no existe un desplazamiento, no existe un movimiento, lo que va a suceder es que estos esfuerzos cortantes, ¿no?, no van a generarse, no van a existir, porque justamente no va a haber un desplazamiento ni un movimiento del fluido, ¿no? Pero lo que sí van a haber, van a existir otras fuerzas, ¿no? Otras fuerzas, esfuerzos principalmente normales, ¿no? Uno de ellos es la presión, ¿no? Y también la fuerza de gravedad. Entonces eso lo vamos a ver a continuación. Antes de generar las ecuaciones básicas de la hidrostática, vamos a definir qué es un gradiente de velocidades. Se define como gradiente de velocidades aquella relación que nos va a expresar una variación de la presión, como aquí mismo se menciona, con respecto a un sistema coordenado. Eso es principalmente la gradiente de velocidades. Una variación de la presión en el sistema coordenado. Aquí justamente tenemos la variación de la presión con respecto a X, con respecto a Y y con respecto a Z. Eso me define un gradiente de velocidades. Obviamente, si yo tengo un sistema coordenado bajo esta condición, aquí tengo mi eje X, mi eje Y y mi eje Z, y tengo un fluido que estaría por aquí, y si el fluido está sometido a una presión en ese sentido, van a existir presiones en las otras direcciones, pero obviamente la presión más significativa va a ser la presión que se aplique en el eje Z, ¿no? Las demás quizás se puedan despreciar, pero la del eje Z no, porque es la que va a influir más en el análisis. Entonces, siempre es importante definir un gradiente de presiones porque si bien van a existir presiones en los otros ejes, que tienen un valor evidentemente, ¿no?,
va a existir un eje en donde la presión sea más significativa con respecto a las otras. ¿Qué fuerzas van a actuar en un fluido? ¿No? Nosotros vamos a tener dos tipos de fuerzas que van a actuar en un fluido que se encuentra en reposo. En primer lugar, fuerzas superficiales. Y en segundo lugar, fuerzas de masa o fuerzas internas. Fuerzas superficiales, que serían fuerzas de presión, que se van a desarrollar debido al contacto, ¿no?, de las partículas de fluido con paredes, quizás, ¿no?, o determinadas áreas. Y fuerzas de masa, que son fuerzas que van a actuar, en este caso, directamente en relación a las fuerzas de gravedad, ¿no? Entonces tenemos esos dos tipos de fuerzas, las superficiales y las fuerzas de masa o fuerzas másicas. Vamos a analizar la primera de ellas, que serían las fuerzas másicas o las fuerzas de masa. Vamos a partir del hecho de que se trata de un fluido que se encuentra en reposo, ¿no? Entonces, mi área de análisis va a ser una partícula diferencial de fluido, como el que estamos viendo aquí. Esa sería mi partícula diferencial de fluido, que tiene en este caso, ¿no?, componentes en el eje X, Y y Z, ¿no? Si yo quiero determinar el volumen de este fluido, sería, el diferencial de volumen sería d de X por d de Y y por d de Z. La multiplicación de cada una de sus aristas. Vamos a definir en un sistema de coordenadas dos tipos de aceleraciones. Una aceleración del sistema coordenado y una aceleración gravitacional. Aquí está mi sistema coordenado. Tengo una aceleración de este sistema coordenado y una aceleración de la gravedad. Ahora vamos a definir la aceleración efectiva. ¿Qué cosa es aceleración efectiva? Es la aceleración resultante de la diferencia vectorial de la aceleración de la gravedad con respecto a la aceleración del sistema coordenado. Se supone que como estamos analizando una partícula diferencial, esta partícula diferencial va a tener un diferencial de masa, ¿no?, un ddm. Entonces, partiendo del principio de estática de fluidos, yo sé que la sumatoria de fuerzas es igual a una masa por una aceleración, ¿no? Entonces, la sumatoria de fuerzas sería una masa que es el diferencial de masa multiplicado por una aceleración de la gravedad menos un diferencial de masa multiplicado por una aceleración del sistema coordenado, ¿no? Factorizamos esto y vamos a obtener de que la diferencia de la gravedad menos la aceleración del sistema coordenado me va a definir mi aceleración efectiva. Me voy a tomar un poco de agua. Muy bien, entonces en esto se va a transformar justamente esta ecuación. Sumatoria de fuerzas es igual a una aceleración efectiva multiplicado por un diferencial de masa. Nosotros sabemos también que la densidad, en este caso, nosotros sabemos que la densidad es igual a una masa sobre un volumen. Entonces, tranquilamente podemos definir ese diferencial de masa en términos de aceleración, ¿no? Diferencial de masa será igual a un diferencial, densidad será igual a un diferencial de masa sobre un diferencial de volumen. Entonces, diferencial de masa será igual a densidad multiplicado por un diferencial de volumen. Entonces, la expresión va a quedar de esta forma, que está aquí. Ahora, nosotros sabemos de que estamos analizando un fluido que se encuentre en reposo. Entonces, si el fluido se va a encontrar en reposo,
la aceleración del sistema de coordenadas va a tener que ser igual a 0. Entonces, en su defecto, la aceleración efectiva va a ser igual a la aceleración de la gravedad. Entonces, la expresión va a quedar de esta forma. Va a quedar como la sumatoria de fuerzas básicas va a ser igual, en este caso, a la aceleración de la gravedad multiplicado por la densidad por el diferencial de volumen. ¿Ok? Entonces tenemos hasta aquí la primera ecuación que define mi sumatoria de fuerzas básicas. Ahora vamos con el otro tipo de fuerzas, que serían las fuerzas superficiales. Vamos a partir del mismo, de la misma partícula diferencial que estamos viendo a continuación. Esta es la misma partícula diferencial aquí. Y en ese sentido, ¿no?, sobre esta partícula diferencial están actuando las fuerzas superficiales, ¿no? Todas estas expresiones que están aquí van a representar una fuerza, ¿no? Van a representar una fuerza. ¿Por qué van a representar una fuerza? Porque por aquí yo tengo una presión y por aquí yo tengo un área, ¿no? Y yo sé que la presión por el área me define una fuerza, ¿ok? Entonces estas fuerzas superficiales van a estar actuando sobre cada una de las caras de esta partícula diferencial. Es así que, como es un cubo diferencial y que tiene 6 caras, entonces van a haber 6 fuerzas superficiales, las cuales vamos a tener aquí, ¿no? Todas estas son las fuerzas diferenciales. Voy a hacer una sumatoria de todas esas fuerzas diferenciales, voy a sumarlas. Obviamente, de sumar todo ello, se van a ir eliminando algunos parámetros y me va a quedar esta expresión que está aquí, ¿no? De hacer la sumatoria me va a quedar esta expresión que está aquí. Ahora, yo sé que esta multiplicación de ddx por ddy por ddz me define un diferencial de volumen. Eso ya lo hemos definido hace un momento. Y además, esta expresión que está aquí representaría mi gradiente de presiones, que también hemos definido hace un momento. Entonces es así que en este caso la sumatoria de fuerzas superficiales será igual al menos gradiente de presiones multiplicado por esta expresión, que sería el diferencial de volumen, ¿no? Toda esta expresión sería el diferencial de volumen que está aquí. Entonces ya tengo hasta aquí un valor que representa la sumatoria de fuerzas superficiales. Ahora voy a hacer el equilibrio. Voy a definir que la sumatoria de fuerzas es igual a 0, ¿no? Eso es para que el cuerpo se encuentre en reposo. Entonces, nosotros sabemos que esas fuerzas son fuerzas superficiales, fuerzas básicas y fuerzas superficiales, ¿no? Son dos fuerzas. Reemplazo a que era igual fuerzas básicas y reemplazo a que era igual fuerzas superficiales. Recuerden que fuerzas básicas era igual a aceleración multiplicado por densidad por el diferencial de volumen. Y por el otro lado tengo menos gradiente de presiones multiplicado por el diferencial de volumen. ¿Qué cosa se va aquí? Se va a diferencial de volumen, se va a diferencial de volumen. Y me va a quedar esta expresión que está aquí, ¿no? Que la gradiente de presiones será igual a la densidad por la aceleración efectiva. Y esta expresión va a, en este caso, a definirme mi ecuación básica de la hidrostática. ¿Ok? Esa va a ser mi ecuación básica de hidrostática con la cual yo voy a trabajar. Y esa es la que vamos a emplear de aquí en adelante. Ahora lo que voy a hacer es reducir esta expresión
a un análisis escalar, ¿no? Porque esta ecuación es una ecuación vectorial. Vamos a definirla de forma escalar. Vamos a asumir que vamos a trabajar con un flujo que tiene una densidad constante, ¿no? En un campo gravitacional. A los flujos que tienen densidades constantes los vamos a definir como flujos que son incompresibles, ¿no? Que van a encontrarse en reposo en un determinado sistema de coordenadas en donde la aceleración del sistema de coordenadas es igual a 0. En su defecto, la aceleración efectiva es igual a menos la gravedad sobre k, ¿no? Teniendo en consideración que mi sistema de coordenadas es este que está aquí, ¿no? En donde esto de aquí es z, esto de aquí es z, esto de aquí es x y esto de aquí es y, ¿no? Entonces, bajo esta condición, mi vector gravedad sería este, entonces esto sería como menos gravedad por k. Y además, el gradiente de presiones es esta expresión que está aquí, ¿no? Entonces vamos a igualar esta expresión con esta expresión. De aquí vamos a ver que este término que está aquí va a ser 0, este término que está aquí va a ser 0, y este término que está aquí se va a igualar con este término que está aquí, ¿no? Y es justamente lo que voy a obtener aquí. Que la variación de la presión con respecto a z va a ser igual a menos la densidad por la gravedad. A ese término he llegado, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a integrar esta expresión, ¿no? Y vamos a hacer que P sea igual a P sub 0 y Z sea igual a Z sub 0. De la integración de esta expresión vamos a obtener esta ecuación que está aquí. Y esta es la ecuación escalar que vamos a utilizar nosotros para poder resolver, en este caso, ejercicios con estática de fluidos, ¿no? Una presión va a ser igual a P sub 0 menos densidad por gravedad multiplicado por Z menos Z sub 0. Esa es la expresión que vamos a utilizar. Importante recordar aquí lo siguiente, que la densidad por la gravedad es definida como el peso específico. Entonces yo puedo escribir esto como P menos P sub 0 va a ser igual a menos peso específico por Z menos Z sub 0. Entonces, así también se puede reescribir esta expresión. De aquí me estoy dando cuenta, ¿no? De aquí yo me voy a dar cuenta, si es que en este caso P sub 0, Z sub 0 son constantes, que la presión va a depender única y exclusivamente de la profundidad Z. Porque la densidad es un valor que es constante y la gravedad también es un valor que es constante. Entonces la presión va a depender única y exclusivamente de la profundidad. Y es justamente a raíz de ello que vamos a estudiar y vamos a analizar la manometría, ¿no? La manometría es el área de la mecánica de fluidos que se encarga de estudiar y evaluar presiones. Entonces, aquí está, muy bien. Entonces la manometría es, como lo mencionaba, ¿no? Es una técnica de poder medir, en este caso, presiones, ¿no? Para ello vamos a utilizar el principio de igual nivel, igual presión, ¿no? Es decir, a un mismo nivel la presión va a ser igual porque estamos, en función a la ecuación que hemos visto hace un momento, estamos viendo que la presión va a depender única y exclusivamente de, en este caso, la profundidad, nada más, ¿no? Justamente como se menciona aquí, ¿no? La presión depende únicamente del valor de Z y por ende, a una misma altura, las líneas de presiones van a ser constantes en todos los fluidos, ¿no? Entonces, estos son los principios de manometría que vamos a utilizar para resolver una infinidad de ejercicios y problemas. Tenemos, por ejemplo, este primer análisis, ¿no? ¿En qué punto la presión hidrostática es menor? La respuesta es en ninguno, ¿no? En todos los puntos la presión es la misma, porque estamos nosotros considerando
de que en este caso la presión va a ser igual a un mismo nivel porque solo depende de la profundidad, nada más. Y si todos están a una misma profundidad, entonces la presión será en este caso la misma. Para trabajar con una ecuación un poco más reducida, vamos a, en este caso, hacer un pequeño cambio, ¿no? A esta expresión de menos z menos paréntesis z menos z sub 0 la vamos a igualar a h, ¿no? Esto se debe, ¿no? Esto significa que la profundidad del flujo por debajo de un nivel de referencia z sub 0, ¿no? Va a ser definido como h. La expresión que teníamos aquí, a esta expresión que teníamos aquí, vamos a reemplazar, ¿no? Vamos a reemplazar este menos paréntesis z menos z sub 0, lo vamos a reemplazar por h, ¿ok? Por h. Y la ecuación va a quedar de esta forma. Va a quedar como P menos P sub 0 va a ser igual a una densidad por una gravedad por un h. Y como ya lo había comentado hace un momento, sabemos que la densidad y sabemos que la gravedad, ambos en multiplicación representan el peso específico. Entonces esto se podría definir como el peso específico multiplicado por h. ¿Ok? Dentro de todo ello, nosotros vamos a definir dos tipos de presiones justamente en función a esta ecuación. El peso específico por h va a definir una presión llamada presión manométrica, que es aquella presión que va a ejercerse específicamente en los fluidos. Aquella presión que se ejerce específicamente en los fluidos se va a conocer como una presión manométrica. Y vamos a definir también una presión atmosférica que ya habíamos definido hace un momento, que es la presión que ejerce el aire, ¿no? Entonces, reemplazando todo ello, vamos a obtener que la ecuación se va a definir de esta forma, ¿no? La presión va a ser igual a una presión manométrica más una presión sub cero. Esta presión sub cero será la presión atmosférica, ¿no? Entonces, a la presión total, que la vamos a considerar como una presión absoluta, va a ser determinada a través de una presión manométrica y una presión atmosférica, ¿no? A través de estas dos presiones. ¿En qué unidades vamos a trabajar con las presiones? Ya lo habíamos adelantado hace un momento. En el sistema internacional vamos a trabajar en newton sobre metro cuadrado, pascales, y en el sistema británico vamos a trabajar en unidades de libra-fuerza sobre pulgadas al cuadrado, ¿no? Entonces, estas dos unidades son las que vamos a manejar para poder definir presiones manométricas y presiones atmosféricas, etcétera, 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 ¿no? Tanto para el sistema internacional como también para el sistema británico. Entonces, eso es justamente en lo que nos vamos a enfocar en el análisis que vamos a hacer la próxima semana. Muy bien. Me parece que hasta aquí nos vamos a quedar, ¿no? Justamente ya la próxima semana vamos a hacer ejercicios con manometría. No quiero adelantarme mucho porque seguramente algunos de sus compañeros no han podido asistir a clase y me gustaría, en todo caso, que ellos estén presentes. Pero bueno, básicamente hasta ahí era donde iba a avanzar, ¿no?, la clase esta semana. Entonces la próxima semana vamos a continuar mejor con un mejor avance. ¿Ok? Yo les voy a pasar las PPTs que no estén incluidas, ¿no?, a su delegada para que justamente se las comparta a ustedes, ¿no? Nuevamente, chicos, agradecerles su disposición de asistir a clase y bueno, las disculpas de caso, ¿no? Nada, que pasen un buen fin de semana y que disfruten sus feriados, ¿no? Disculpen que les quité un tiempo de su feriado, pero ya hemos terminado. Disculpen. Buenas.